Te tocan $15, papá. Esa fue la oferta final de mi hijo. Su voz goteaba con la satisfacción de un hombre a punto de heredar la fortuna de $160 millones de su madre. Él quería que yo estuviera en primera fila en la lectura del testamento, solo para ser testigo de su victoria, para ver mi cara cuando mi completa y absoluta inutilidad quedara registrada en un acta legal. Lo que él no sabía era que mi exesposa incluso en la muerte tenía una última jugada preparada, y yo era la pieza central de ella. Antes de contarte cómo se desarrolló todo, déjame saber en los comentarios desde dónde escuchas esta historia. Y asegúrate de dar me gusta y suscribirte al canal La Furia de la Abuela. Si crees que a veces las personas más calladas tienen los planes más devastadores. El sonido de la cepilladora de madera era mi sinfonía. Durante los últimos 5 años había sido la banda sonora de mi vida. Cada zumbido agudo era una nota, cada viruta de nogal un verso. Aquí en mi pequeño taller en Austin, Texas, yo no era un arquitecto fracasado, no era un esposo desechado, era solo un carpintero, un hombre que creaba cosas sólidas y honestas a partir de piezas rotas. Mis manos callosas y cicatrizadas por años de trabajo conocían la verdad de la madera. Nunca miente, no engaña. Simplemente es con todos sus nudos e imperfecciones. Yo respetaba eso. El olor a aserrín y aceite de linaza era la única colonia que usaba. Estaba trabajando en una mecedora sintiendo cómo la suave curva del reposabrazos tomaba forma bajo mi guía. Era una existencia pacífica, tranquila. Entonces, la paz se hizo añicos. Mi viejo teléfono celular, descansando sobre un banco de trabajo desordenado, comenzó a vibrar. Su zumbido era una intrusión áspera. Apagué el interruptor de la cepilladora y el repentino silencio fue casi ensordecedor. Limpiándome las manos en mis jeans polvorientos, caminé y miré la pantalla. 2 palabras me devolvieron la mirada frías y extrañas: Néstor Torres. 20 años. Ese es el tiempo que había pasado. 20 años sin una sola llamada telefónica que no fuera una exigencia o un insulto. Sin tarjetas de Navidad. Sin felicitaciones de cumpleaños. Solo un vasto y vacío silencio construido ladrillo a ladrillo con acusaciones y desprecio. Había asumido que ese silencio duraría hasta que uno de nosotros estuviera bajo tierra. Supongo que tenía razón a medias. Respiré hondo el aire sabía a aserrín y abrí el teléfono. Mi voz estaba ronca por la falta de uso. «Hola». La voz al otro lado era cortante y pertenecía a un mundo a 1.000.000 de kilómetros de mi taller. Era la voz del tráfico de Nueva York y de trajes de $1,000. «Julián». Nunca me llamaba papá. Ya no. Yo era Julián. Un hombre que pronunciaba como si fuera un inconveniente leve como una pelusa en su chaqueta. «Néstor, tu madre se ha ido». No había tristeza en su voz. Ningún duelo. Dijo la frase con el desapego emocional de un presentador de noticias leyendo un teleprompter. La semana pasada, un derrame cerebral. Fue rápido. Me quedé inmóvil mirando por la ventana del taller hacia el patio bañado por el sol de Texas. Un extraño entumecimiento me invadió. Isabel. Se ha ido. Las palabras no parecían encajar. Ella siempre había sido una fuerza de la naturaleza, un huracán de ambición y creatividad, brillante, hermosa y absolutamente destructiva. Pensar en ella simplemente como ida se sentía incorrecto. Él se impacientó con mi silencio. «¿Me escuchaste? El funeral». Empecé a preguntar con la garganta seca. Él me interrumpió. «Ya pasó. No estabas en la lista. Ahora escucha, por esto te llamo. Su abogado requiere tu presencia. La lectura del testamento es este viernes a las 10 de la mañana en punto. En las oficinas de Castillo y Herrera en Manhattan. No llegues tarde». No era una invitación. Era una citación. Una orden entregada desde las alturas por un hijo que hacía mucho tiempo se había nombrado rey, de un mundo al que yo ya no pertenecía. Finalmente encontré mi voz manteniéndola firme.
No tengo razón para estar allí, Néstor. Isabel y yo dejamos todo claro hace 20 años en ese tribunal. No tengo nada que le pertenezca a ella y ella no tiene nada que me pertenezca a mí. Un sonido llegó a través del teléfono entonces. Una risa corta y fea. Era un sonido despojado de todo humor, un ruido de puro desprecio, no adulterado. Y ese sonido, más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho, agitó algo profundo dentro de mí. «Oh, sé que no recibirás ni un centavo», se burló. «No seas tonto. Mi madre te despreciaba, pero es una formalidad legal, una cosa de procedimiento. Tienes que estar allí en persona para escuchar oficialmente que eres un cero. Una confirmación documentada y notariada de tu irrelevancia para esta familia». Hizo una pausa dejando que el veneno se hundiera. «Personalmente solo quiero estar allí para ver tu cara. Quiero ver esa dignidad tranquila y falsa tuya desmoronarse cuando lo escuches en voz alta. Es el único entretenimiento para el que sirves». La humillación era tan cruda, tan directa, que era casi impresionante. Esta no era la ira de un hijo herido. Esta era la crueldad calculadora de un vencedor queriendo frotar la cara de su oponente en la tierra. «¿Terminaste?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. «Casi», dijo con un tono goteando diversión condescendiente. «No te preocupes por el viaje de regreso. Te daré $15 para el boleto de autobús a casa. Piénsalo como un regalo de despedida». Y luego la línea se cortó. Clic. Me quedé allí con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, escuchando el tono demarcado. El silencio del taller regresó, pero ahora era diferente. Era pesado, sofocante. La ira y una vieja emoción que había enterrado bajo años de aserrín y resignación comenzaron a arder. No era un fuego furioso. Era un carbón caliente enterrado profundamente, brillando lentamente en rojo. No me había invitado a una lectura de testamento. Me había convocado a una ejecución pública. Mi ejecución. ¿Quería un espectáculo? Bien, tendría uno. Cerré el teléfono y lo dejé con cuidado deliberado. Caminé hacia la mecedora a medio terminar y pasé mi mano por su curva suave y honesta. Luego me di la vuelta y salí del taller hacia la pequeña casa adjunta a él. Fui a mi armario pasando las camisas de franela y los jeans gastados que eran mi uniforme diario. En el fondo, cubierto por una fina capa de polvo, había una bolsa de ropa. No la había tocado en 2 décadas. La saqué y abrí la cremallera. Dentro colgaba mi único traje, un traje gris marengo, el mismo que había usado el día que terminó mi vieja vida. Lo usaría de nuevo para el comienzo de la suya. Viernes por la mañana. El viaje en taxi desde el aeropuerto se sintió como pasar a través de otra dimensión. Las calles tranquilas y bañadas por el sol de Austin eran un recuerdo lejano, reemplazadas por los imponentes cañones de acero y vidrio que formaban Manhattan. Pagué al conductor la tarifa doliendo más de lo que esperaba y salí a la acera. El aire era más frío aquí, más afilado. El edificio de Castillo y Herrera era exactamente lo que esperarías. No solo ocupaba la calle, la dominaba. Un acantilado escarpado de vidrio oscuro y granito pulido. Empujé las puertas giratorias de vidrio y el ruido de la ciudad se cortó instantáneamente, reemplazado por un silencio profundo y reverente. El vestíbulo era una catedral construida para adorar el dinero. Los pisos eran acres de mármol blanco tan pulido que podía ver el reflejo distorsionado de las luces del techo muy arriba. Las paredes estaban revestidas de caoba oscura y brillante, oliendo levemente a aceite de limón y riqueza antigua. Yo había pasado toda mi vida diseñando edificios, pero nunca había diseñado un espacio como este. Esto no fue construido para personas, fue construido para intimidar, para recordar a cada persona que entraba lo pequeña que era. Y yo me sentía pequeño. Llevaba mi único traje, el gris marengo. La tela era buena lana tan fina que ya no se encontraba mucho, pero estaba 20 años pasada de moda. El corte era demasiado generoso, los hombros demasiado acolchados. Estaba limpio. Lo había planchado yo mismo en Austin, hasta que el pliegue de los pantalones estuvo afilado como un cuchillo.
pero era viejo. Era el traje que había usado para la audiencia de divorcio. La última vez que había visto a Isabel cara a cara. La última vez que la había visto mirarme con algo más que una fría decepción, alimentada por las mentiras que mi hijo le había susurrado al oído. Todavía podía oler el leve rastro de naftalina, un aroma de preservación y decadencia. Mientras caminaba hacia el mostrador de recepción, mis viejos zapatos de suela de cuero hacían un clic-clac solitario sobre el mármol. El sonido parecía resonar vergonzosamente fuerte en el silencio sepulcral. Unos pocos abogados jóvenes, hombres y mujeres de unos 30 años, vistiendo trajes que costaban más que mi camioneta, levantaron la vista de sus teléfonos. Sus ojos no se demoraron. Me escanearon, categorizaron y descartaron en un solo movimiento fluido. Yo no era un cliente. No era una amenaza. Solo era viejo. Una anomalía. Me sentía como una mancha de grasa en un lienzo blanco prístino, una mancha de tinta extendiéndose por un documento legal. Yo no pertenecía allí, y sabía que ese era el punto. Este era el primer movimiento de Néstor convocándome aquí a su territorio, a esta fortaleza de poder, mientras yo vestía la armadura de mi mayor derrota. Llegué al mostrador de recepción, una losa de mármol que parecía haber sido tallada de una montaña. La mujer detrás de él era joven rubia y llevaba unos auriculares tan elegantes que parecían parte de ella. «Puedo ayudarle». Su voz era brillante, pero sus ojos estaban aburridos. «Estoy aquí para una reunión a las 10», dije, mi voz sonando áspera como madera sin lijar. La lectura del testamento de Isabel Montoya de Torres. «Mi nombre es Julián Torres». Sus ojos parpadearon. El nombre Torres se registró, pero la cara no coincidía. Sin duda esperaba a alguien que se pareciera a Néstor, a alguien que perteneciera. No a mí. Un destello de confusión, luego desdén, pasó por sus rasgos antes de que la máscara profesional volviera a su lugar. «Por supuesto», dijo su sonrisa sin llegar a sus ojos. «El señor Herrera lo está esperando. Por favor, tome asiento. Estarán con usted en breve». Hizo un gesto hacia una zona de espera, una colección de sofás de cuero negro, bajos dispuestos alrededor de una enorme mesa de vidrio. Me senté en el borde de uno. El cuero estaba frío y rígido. Junté mis manos ásperas y callosas de carpintero, descansando sobre la tela de mi viejo traje. Miré el arte abstracto y costoso en las paredes. No significaba nada para mí. Era solo color y forma diseñados para llenar un espacio. Yo era un fantasma, una reliquia de un pasado que todos habían acordado enterrar. Y estaba sentado aquí esperando que me dijeran que oficial y legalmente no valía nada, justo como mi hijo había prometido. La ira de esa llamada telefónica, el carbón caliente y latente, ardió un poco más brillante. No estaba aquí para ser humillado. Estaba aquí para terminar esto. No simplemente entraron a la sala de espera. Hicieron una entrada. Era Néstor y no estaba solo. Se movía con una confianza inmerecida, la arrogancia de un hombre al que nunca le han dicho que no en su vida. Llevaba un traje azul marino Tom Ford, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Le quedaba perfectamente, acentuando un físico mantenido por entrenadores personales, no por trabajo duro. Su cabello estaba peinado hacia atrás. Su reloj era un destello de oro y acero en su muñeca, y su expresión era de aburrimiento y derecho propio. Siguiéndolo iban sus accesorios. La primera era una mujer joven, imposiblemente delgada y sorprendentemente hermosa, de una manera severa y artificial. Estaba embutida en un vestido de diseñador ajustado y aferraba un bolso Hermès como si fuera un salvavidas. Su nombre, aprendería, era Sofía. Estaba absorta en su teléfono, su pulgar moviéndose interminablemente por la pantalla. El segundo era un hombre de unos 40 años con un bronceado demasiado perfecto para octubre en Nueva York y dientes demasiado blancos para ser reales. Tenía la sonrisa fija y depredadora de un tiburón. Este tenía que ser Carlos, el asesor financiero. No eran una familia llorando una pérdida. Eran una manada de depredadores rodeando lo que creían que era su presa. Néstor caminó hacia el mostrador de recepción sin siquiera mirar en mi dirección.
«Néstor Torres», anunció su voz, resonando ligeramente en el gran espacio. Herrera me está esperando. La recepcionista, que apenas me había mirado de repente, era todo sonrisas y eficiencia. Sí, señor Torres. Enseguida, señor Torres. Por favor, tome asiento. Se dio la vuelta entonces con la intención de reclamar uno de los sofás de cuero, y sus ojos finalmente aterrizaron en mí. Se detuvo. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un gato que acaba de acorralar a un ratón. Caminó hacia mí, sus zapatos caros silenciosos sobre el mármol. Sus dos acompañantes lo siguieron con la curiosidad despertada. «Dios mío», dijo su voz lo suficientemente alta para que toda la sala la oyera. «Realmente viniste». Me miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mi viejo traje, el cuello desgastado de mi camisa. «Supongo que realmente necesitas esos $15». Sofía la joven levantó la vista de su teléfono por primera vez. Soltó una risita corta y aguda, el sonido como vidrio rompiéndose. La sonrisa de tiburón de Carlos se ensanchó. Me miró no como a una persona, sino como a un mueble anticuado, algo para ser sacado y tirado. Ni siquiera se molestó en ofrecer una mano, solo una evaluación clínica y despectiva. Néstor hizo un gesto vago en mi dirección dirigiéndose a sus dos discípulos. Dijo, y la forma en que hizo una pausa fue un insulto en sí misma. «Es mi sistre», dijo la palabra padre, como si fuera un secreto sucio, un hecho biológico desafortunado, que se veía obligado a reconocer. Era una disculpa. Se estaba disculpando con ellos por mi propia existencia, por mi traje raído, por mis zapatos gastados, por mi fracaso en ser alguien que reflejara su propia gloria percibida. Lo recordé a los 10 años. Mañana de Navidad. Yo había pasado semanas en mi taller cuando todavía tenía uno elaborando a mano, un modelo detallado de un acorazado. Había estado tan orgulloso de ello. Néstor abrió la caja, la miró por un segundo y la tiró a un lado. «No es de marca», se quejó. «Quiero lo que tienen mis amigos». Isabel, siempre rápida para arreglar cualquier problema con dinero, había aparecido con una consola de videojuegos costosa. Ella había creado este monstruo, un capricho mimado a la vez. Este hombre parado frente a mí no era un hombre en absoluto. Era solo una colección de apetitos envuelta en un traje de $10,000. No dije nada. Solo lo miré. Me encontré con su mirada engreída y arrogante y la sostuve. No me estremecí. No me defendí. Mi silencio pareció ponerlo más nervioso de lo que cualquier réplica enojada podría haber hecho. Esperaba una reacción, súplicas, ruegos, ira, cualquier cosa para confirmar su poder sobre mí. No le di nada, solo me senté allí, un fantasma en un traje gris, viendo el espectáculo que estaba tan desesperado por producir. Su sonrisa se tensó. No se estaba divirtiendo tanto como había planeado. Se apartó de mí hablando con Carlos. «Así que lo primero que hacemos es liquidar la cartera de bienes raíces en...». Fue interrumpido por el sonido de una pesada puerta de roble abriéndose. Un hombre se paró en la puerta y toda la atmósfera en la sala cambió. La temperatura pareció bajar 10 grados. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Mi hijo estaba allí disfrutando del brillo de su propia arrogancia, y mi mente viajó atrás. Mañana de Navidad. Tenía 10 años. Toda la casa olía a agujas de pino y canela horneada. Yo había pasado semanas en mi taller, el viejo, elaborando un modelo de acorazado para él a mano. Era una réplica perfecta del USS Missouri. Había tallado los pequeños cañones, enrollado las cuerdas en miniatura, pintado a mano la bandera en la popa. Estaba tan orgulloso. Pensé que le encantaría. Abrió la caja, la miró durante quizás 3 segundos y luego la tiró al suelo. «No es de marca», anunció a la sala. «Quiero lo que tienen mis amigos». E Isabel, mi esposa, no lo había corregido. No le había explicado el valor de un regalo hecho con amor. Ella simplemente había aparecido con una caja envuelta brillantemente que contenía la consola de videojuegos más reciente y costosa. Ella no estaba siendo amable. Estaba siendo fácil. Ella había construido este monstruo pieza por pieza, comprando su afecto porque ganárselo era demasiado trabajo.
E incluso entonces creo que ella lo sabía. El recuerdo era tan claro, era casi un sabor en mi boca amargo y triste. Fue interrumpido por el sonido de una pesada puerta de roble abriéndose. Un hombre de unos 60 años estaba en la povera. Era alto y vestía un impecable traje gris que hablaba de autoridad tranquila, no de riqueza llamativa. Este era el señor Herrera. Tenía la cara de un juez impasible y difícil de leer, con ojos que no solo te veían. Te evaluaban, te pesaban y te archivaban. La tranquila confianza que irradiaba silenció instantáneamente la habitación. Incluso Néstor pareció encogerse un poco. Su mirada recorrió la habitación pasando por encima de Néstor y su séquito como si fueran parte del mobiliario. Y luego sus ojos aterrizaron en mí. Primero sostuvo mi mirada por un momento y vi un destello de algo en su expresión. No era lástima, era algo más cercano a la comprensión. Caminó hacia mí. «Señor Torres», dijo su voz nivelada y respetuosa. «Gracias por venir». No ofreció una mano, pero las palabras fueron un apretón de manos en sí mismas. Eran un simple reconocimiento de mi presencia, de mi derecho a estar allí. Luego y solo entonces se volvió hacia mi hijo. «Señor Torres», dijo. El mismo nombre, pero el tono era diferente. Más frío, formal, despojado de cualquier calidez. El desaire fue tan sutil que un hombre menor podría haberlo pasado por alto. Pero el mundo entero de Néstor estaba construido sobre un andamiaje frágil de estatus y trato especial. El hecho de que yo, el marginado, hubiera sido reconocido primero fue un desafío directo a su autoridad. Vi un destello de molestia en sus ojos, un endurecimiento de su mandíbula. Trató de cubrirlo con una ola de arrogancia despectiva. «Terminemos con esto, Herrera», espetó su voz aguda por la impaciencia. «Tengo una reserva en per se para celebrar. No tengo intención de llegar tarde». La expresión del señor Herrera no cambió. Simplemente asintió una vez. «Como desee», dijo girándose y sosteniendo la puerta de la sala de conferencias abierta. «Por aquí, caballeros». La sala de conferencias era tan fría e imponente como el vestíbulo, pero con una capa añadida de finalidad. Una sola mesa masiva, hecha de caoba oscura y pulida, llenaba el centro de la habitación. Era tan reflectante que parecía un estanque oscuro de agua. Ventanas de piso a techo. Alineaban una pared, pero no ofrecían una vista del cielo, solo una mirada de primer plano y estéril, al rascacielos gris al otro lado de la calle. Era una sala diseñada para ejecutar contratos y aplastar oponentes. Néstor naturalmente tomó el asiento en el extremo opuesto de la mesa desde la puerta, el que claramente lo marcaba como el nuevo jefe de la familia. Se reclinó extendiendo los brazos ampliamente reclamando su territorio. Sofía y Carlos se sentaron a cada lado de él como una reina y un alfil protegiendo a su rey. Tomé un asiento cerca de la puerta, una ocurrencia tardía. Yo solo estaba allí para llenar la silla, un requisito legal. Coloqué mis manos callosas sobre la mesa, un marcado contraste con la madera perfecta y sin manchas. El señor Herrera caminó hacia la cabecera de la mesa. No se sentó. Colocó un documento grueso y encuadernado en cuero sobre la superficie con un golpe suave y definitivo. El aire en la habitación pareció volverse más delgado. Deliberadamente sacó su silla, se sentó, y luego con lentitud metódica metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un par de anteojos de lectura simples, con montura dorada. Se los puso, sus movimientos precisos, sin prisas. Tenía el control total. Abrió la carpeta. Las páginas eran gruesas de color crema. Se aclaró la garganta. «Esto», comenzó su voz llenando la habitación, «es la última voluntad y testamento de Isabel Montoya de Torres, con fecha del 4 de agosto de este año. Yo, Isabel Montoya de Torres». Incluso desde la tumba estaba haciendo una declaración. Ella había tomado mi apellido en el matrimonio, pero había construido su imperio con el suyo. Montoya. Un nombre que era una marca. Un nombre que valía, según mi hijo, $160 millones. La voz de Herrera era monótona, un instrumento perfecto para documentos legales. Estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro por la presente que esta es mi última voluntad y testamento, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores hechos por mí hasta la fecha.
Néstor suspiró una ráfaga de aire impaciente y miró su costoso reloj. Ya estaba aburrido. Primero, continuó Herrera, ordeno que todas mis deudas justas y gastos funerarios sean pagados de mi patrimonio. Hizo una pausa y luego pasó la primera página. Segundo, doy y lego la suma de $50,000 libres de impuestos a mi ama de llaves María González en gratitud por sus 25 años de servicio leal y su paciencia inagotable. Vi a Néstor poner los ojos en blanco. Murmuró algo a Carlos que no pude escuchar, pero la palabra cacahuates fue inconfundible. Yo, sin embargo, me encontré sonriendo solo un pequeño movimiento interno de los labios. María. La recordaba. Había estado con Isabel incluso antes de que el dinero se hiciera realmente grande. Una mujer amable y tranquila, que siempre tenía una taza de café caliente para mí en la cocina, después de una de mis discusiones espectaculares con Isabel. Ella lo había visto todo. Se merecía cada centavo. Era un destello de la mujer que una vez conocí. Isabel podía ser generosa. Simplemente elegía sus momentos. Tercero, leyó Herrera con voz inquebrantable. Doy y lego la suma de $100,000 al Fondo de Preservación de la Mariposa Monarca. Esta vez fue Sofía quien reaccionó. Soltó una pequeña burla incrédula. Mariposas, le susurró a Néstor lo suficientemente alto para que yo la oyera. ¿Habla en serio? Sentí una repentina punzada aguda en el pecho. No tristeza. Algo más complicado. Nostalgia. Antes de que naciera Néstor, antes de que Diseños Montoya fuera un imperio, Isabel y yo habíamos conducido un viejo Jeep hasta México. Habíamos dormido en moteles baratos y caminado por millas hacia las montañas para ver los santuarios de las monarcas. La recordaba parada en un claro, el aire espeso con millones de alas naranjas y negras, su rostro inclinado hacia el cielo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es la cosa más hermosa que he visto, Julián», había susurrado. «Es como si todas las almas del mundo volaran a casa». Ella se había acordado. Incluso después de toda la amargura, todos los abogados, todos los años de silencio, ella había recordado ese día. Esto no era solo un legado. Era un mensaje. Cuarto, doy y lego la suma de $25,000 a mi chofer Miguel Rodríguez por su excelente servicio y por no comentar ni una sola vez sobre los coloridos invitados que mi hijo trajo a mi casa. Néstor se enderezó de golpe. ¿Qué demonios significa eso? Carlos puso una mano en su brazo. No es nada, Néstor. Solo una pequeña broma. No significa nada. Pero Néstor se estaba poniendo visiblemente agitado. Esto no iba según su guión. Se suponía que él era la estrella y el acto de apertura estaba recibiendo demasiada atención. Comenzó a tamborilear con los dedos sobre la mesa de caoba, un tap-tap-tap agudo e impaciente que resonaba en la tranquila habitación. Herrera lo ignoró y continuó. Quinto, doy y lego mi colección de primeras ediciones de poesía modernista a la Biblioteca Pública de Nueva York. La DATAP. Con la excepción de un volumen, una copia de 1922, de La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, la cual dejo a... Néstor golpeó su mano plana sobre la mesa. El sonido fue como un disparo. Herrera, por el amor de Dios. Retumbó. Podemos saltarnos las donaciones de caridad y las propinas de los sirvientes. Mi tiempo es valioso. Tengo una reserva. Solo ve al evento principal los bienes raíces, la cartera, el dinero. Solo llega a la parte donde todo va para mí. La habitación cayó en un silencio pesado y sofocante. El señor Herrera dejó de leer. No parecía sorprendido. No parecía enojado. Simplemente se detuvo. Muy lentamente levantó la cabeza, sus ojos todavía detrás de las gafas de lectura. Luego, con una deliberación que era más amenazante que cualquier grito, se quitó las gafas. Las dobló. Las colocó sobre la mesa y miró fijamente a mi hijo. Su mirada era plana, fría y absolutamente no impresionada. Era la mirada de un hombre que había tratado con niños mimados toda su vida
y en este momento final había terminado con eso. «Señor Torres», dijo Herrera, y su voz había bajado perdiendo su monotonía, convirtiéndose en un instrumento preciso y afilado. «Esto no es una negociación. No es una reunión de negocios. Es la proclamación legal de los deseos finales de una mujer fallecida. Leeré cada palabra en este documento exactamente como su madre lo escribió. Y usted se sentará ahí y escuchará. ¿Está claro?» La cara de Néstor se puso de un rojo oscuro y feo. Había sido desafiado. Había sido regañado como un niño. Abrió la boca, luego la cerró. Miró a Carlos, quien sutilmente negó con la cabeza. Estaba atrapado. Herrera sostuvo su mirada por un segundo más. Luego, satisfecho, se puso las gafas de nuevo. Recogió el documento. Aplanó deliberadamente la página, tomó un pequeño y compuesto sorbo de agua de un vaso azulado y se aclaró la garganta. Había hecho esperar a mi hijo. Había restablecido el control. «Muy bien», dijo Herrera, su voz volviendo a la monotonía neutral. «Continuemos. Quinto, como decía, dejo mi copia de primera edición de La Tierra Baldía». Hizo una pausa y podría haber jurado que vi el más mínimo indicio de una sonrisa en la comisura de su boca. «Ah, no, eso ha sido tachado. Sigamos adelante. Sexto, con respecto a los socios personales de mi hijo». La mirada de Herrera se demoró en Néstor por un momento más, una afirmación silenciosa de dominio. Luego, como si se hubiera accionado un interruptor, volvió al documento su voz, reanudando su cadencia constante y neutral. «Ahora pasamos», dijo, «al artículo 6 con respecto a los asociados personales de mi hijo, Néstor Torres». Vi a Carlos, el asesor financiero, sentarse un poco más derecho. Su sonrisa de tiburón estaba de vuelta fija en su lugar. Se alisó la solapa de su costoso traje, ajustando su postura, listo para recibir su bonificación esperada por administrar la fortuna anticipada de Néstor. Sofía, a su lado, finalmente dejó su teléfono, sus ojos brillantes con anticipación codiciosa. Herrera continuó. «Al asesor financiero de mi hijo, el señor Carlos Vance». Pronunció el título con un ligero énfasis casi imperceptible, como si lo pusiera entre comillas, «doy y lego la suma de $5,000». La sonrisa de Carlos se congeló. 5,000. El número colgó en el aire sorprendentemente pequeño. Era un insulto. Era menos que el costo de su traje. Vi sus nudillos blanquearse mientras agarraba el borde de la mesa. Néstor lo miró molesto, como si la decepción de Carlos fuera una afrenta personal. Pero Herrera no había terminado. «Lego esta suma con la recomendación adjunta y legalmente vinculante de que la use para inscribirse en un curso sobre ética profesional. Mis propios registros financieros muestran que tiene una necesidad significativa de un repaso sobre el tema». La sonrisa de tiburón se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia pálida y aturdida. Su cabeza giró hacia Néstor con los ojos muy abiertos. «¿Qué es esto?», siseó su voz, una baja vibración de rabia. Acababa de ser llamado estafador en una sala llena de gente. «¿Y?», continuó Herrera sin perder el ritmo, dirigiendo su atención a la joven junto a Néstor. «A la actual compañera de mi hijo, Sofía, le dejo el bolso de imitación de alta calidad que intentó cambiar por mi bolso Birkin auténtico en mi armario el mes pasado». Si Carlos estaba aturdido, Sofía estaba incinerada. Su rostro perfectamente maquillado se puso de un rojo oscuro y manchado. Su boca se abrió. No solo había sido insultada, había sido expuesta. Expuesta como una ladrona común y mezquina. Frente al hombre que claramente estaba tratando de atrapar. Frente al abogado. Frente a mí, el fantasma que ni siquiera se había molestado en reconocer. La vieja bruja loca», chilló su voz, rompiéndose toda pretensión de sofisticación desaparecida. «Ella mintió, yo nunca». «¡Cállate!», rugió Néstor, su voz rebotando en las paredes de caoba. No la estaba defendiendo. Estaba silenciando un problema. Su imagen cuidadosamente construida se estaba desmoronando.
Su séquito estaba siendo desmantelado pieza por las palabras de una mujer muerta. Estaba furioso no porque fueran insultados, sino porque esto estaba tomando demasiado tiempo. Esto era desordenado. Esto no era parte de su celebración de victoria. «No importa», les gruñó a ambos. «No es nada. Es una broma. ¿A quién le importa un bolso? ¿A quién le importan 5,000? Volvió su mirada furiosa hacia el abogado. «Continúe, Herrera. Deje de perder el tiempo con esta basura y vaya a mi parte». Me senté allí perfectamente quieto y por primera vez en 20 años sentí una conexión con Isabel. Esta era la mujer con la que me había casado. No la víctima que mi hijo había pintado que era, sino una mujer brillante, fría y letalmente precisa. No estaba simplemente leyendo un testamento. Estaba ajustando cada última cuenta. Estaba quemando las partes periféricas de la vida de Néstor, aislándolo, dejándolo con nada más que su propia codicia. Ella estaba a su manera limpiando la mesa antes del plato principal. El señor Herrera, completamente imperturbable por el estallido, simplemente esperó a que los gritos disminuyeran. Miró a Néstor, su expresión ilegible. «Como ya he dicho, señor Torres, leeré cada palabra. Ahora, si se me permite continuar». Me senté allí viendo las consecuencias de las palabras de Isabel. Carlos parecía haber tragado veneno y Sofía temblaba de pura rabia no adulterada. Y pensé para mis adentros, esa era la Isabel que recordaba. Ella nunca olvidaba un desaire. Nunca dejaba un insulto sin respuesta. Mantenía un libro de contabilidad perfecto y detallado de cada mal que se le había hecho. E incluso en la muerte desde dentro de un documento encuadernado en cuero, seguía siendo quirúrgicamente precisa. Todavía estaba ajustando sus cuentas. Herrera dejó que el silencio se asentara por un momento más. Luego pasó la página. La habitación se tensó. Esto era todo. Después de limpiar la basura, era el evento principal. «Artículo 7», dijo Herrera, su voz volviendo a ese tono legal neutral. «A mi hijo Néstor Torres». Néstor se inclinó hacia adelante. Su respiración era superficial. Sus nudillos estaban blancos sobre la mesa. Había olvidado a sus compañeros humillados. Todo su enfoque, toda su codicia estaba ahora centrada como un láser en el abogado. «Doy y lego el ático en Park Avenue». Un enorme suspiro de alivio escapó de Néstor. Una exhalación genuina de cuerpo completo. El color volvió a su rostro. Sonrió con suficiencia lanzando una mirada triunfante primero a Carlos, luego a mí. El ático, la joya de la corona, era suyo. Y, continuó Herrera, mi colección completa de relojes Patek Philippe. La sonrisa de Néstor se amplió. Se rió con un ladrido corto y agudo. Sí, ahora estamos hablando. Me miró con los ojos brillando. ¿Oíste eso, viejo? Los Patek. Todos ellos. Herrera levantó un solo dedo deteniendo la celebración de Néstor en seco. Sin embargo, dijo, y la palabra colgó en el aire como una cuchilla. La colección de relojes está guardada en una caja fuerte segura ubicada dentro del ático. La única llave de esa caja fuerte... Herrera hizo una pausa. Miró el documento, luego levantó la vista a sus ojos, encontrando los míos a través de la larga extensión de la mesa de caoba. «La he confiado a su padre Julián Torres». El silencio que siguió fue absoluto. Era tan completo que podía escuchar el leve zumbido del aire acondicionado. Sofía y Carlos, perdidos en sus propios momentos de humillación, giraron sus cabezas hacia mí. Néstor solo miraba fijamente. Su rostro, que había estado enrojecido por la victoria, palideció. Su sonrisa se disolvió. «¿Qué?» Su voz era tranquila e incrédula. «¿Qué acabas de decir?», preguntó a Herrera, su voz elevándose. «La llave, señor Torres, fue confiada a su padre». Néstor golpeó sus manos sobre la mesa y se puso de pie la silla raspando violentamente detrás de él. «¿De qué estás hablando?» «¿Es esto una broma? Una broma enferma?» Apuntó con un dedo tembloroso hacia mí.
Él no la ha visto en 20 años. Ni siquiera sabe dónde vivía. Es un nadie. Cada ojo en la habitación estaba sobre mí, y yo estaba tan aturdido como él. Miré a Herrera, mi mente dando vueltas. Una llave. Isabel me había dado una llave. ¿Qué significaba? Era otro de sus juegos, otra forma de torcer el cuchillo incluso desde la tumba. Yo no tenía llave. No tenía idea de qué estaban hablando. Solo me senté allí, el fantasma en el traje gris, de repente, y muy incómodamente el centro de la atención de todos. Mi hijo estaba gritando. Su rostro era una máscara de incredulidad y rabia, pero yo realmente no estaba en esa fría habitación de caoba. Mientras el señor Herrera barajaba los papeles, el sonido del papel grueso y cremoso deslizándose contra sí mismo pareció arrastrarme a través de 20 años de ira y silencio, hacia un tipo diferente de crisis. No estaba en Nueva York. Estaba en nuestra vieja casa en Connecticut. Era 2005. Eran las 3 de la mañana, y la casa estaba oscura, excepto por la única luz en la oficina de Isabel. La encontré allí no llorando, sino peor. Estaba sentada mirando una pared de hojas de cálculo, su rostro pálido y completamente en blanco. Parecía rota. Diseños Montoya. La compañía que era su vida, su pasión. Toda su identidad se estaba desangrando. Estaba al borde del colapso total y catastrófico. Se había excedido vertiendo millones en un proyecto de resort de lujo en el Caribe. Había confiado en los socios equivocados. Todo el trato estaba construido sobre una base de permisos malos y arena movediza. Y ahora todo se había desmoronado. Los bancos estaban reclamando sus préstamos. Sus inversores amenazaban con demandarla hasta el olvido. Se enfrentaba no solo a la bancarrota, sino a la desgracia. Recuerdo sentarme a su lado en esa oficina oscura, la pantalla de la computadora proyectando sombras fantasmales en su rostro. «Se acabó, Julián», había susurrado con voz hueca. «Todo lo que he construido, todo se ha ido. Van a tomar la casa, van a tomar todo». No solo tenía miedo de ser pobre. Habíamos sido pobres antes cuando empezamos. Estaba aterrorizada de ser un fracaso, de ser vista como una tonta. Todo su mundo estaba construido sobre su reputación como una mujer de negocios brillante e infalible. Y ahora que esa reputación estaba a punto de ser ejecutada públicamente, me miró. Sus ojos, usualmente tan llenos de fuego y ambición, estaban vacíos. «Están hablando de negligencia criminal», dijo, las palabras apenas audibles. «Dicen que los engañé». Miré a la mujer que era mi esposa, la madre de mi hijo, la mujer brillante, exasperante y apasionada, que había amado, y supe en ese momento que se estaba ahogando, y estaba a punto de arrastrarnos a todos con ella. El recuerdo de 2005 se solidificó agudo y agonizante. Isabel, sentada en su oficina completamente rota. No solo parecía rota, estaba rota. Durante una semana nuestra casa fue una tumba. Los teléfonos sonaban sin parar, llamadas de banqueros enojados e inversores traicionados. Isabel simplemente dejaba que sonaran. Dejó de comer, dejó de dormir. Simplemente se sentaba en su oficina mirando las finanzas de la compañía, en la pantalla de su computadora, viendo los números sangrar en un mar de rojo. Estaba paralizada. Se estaba ahogando. Y luego, aproximadamente una semana después de esta pesadilla viviente, una mano se extendió. No vino de un banco. No vino de un amigo o un colega de confianza. Vino de un correo electrónico encriptado, enrutado a través de un servidor en los Emiratos Árabes Unidos. Era una oferta para una reunión, un grupo de capital privado del que nunca había oído hablar, con sede en Dubái. Dijeron que habían estado siguiendo a Diseños Montoya por algún tiempo. Vieron potencial. Isabel estaba demasiado ida, demasiado paranoica para siquiera hablar por teléfono. Era un fantasma. Me rogó que fuera. Yo todavía era su esposo, su socio en la vida, incluso si no era su socio en el negocio. Yo era el arquitecto. Entendía el lado de la construcción de su imperio mejor que nadie. Así que fui. Me reuní con ellos en una sala de conferencias estéril y desalmada en un hotel cerca del aeropuerto
Otto FK. Había 3 de ellos. No eran banqueros. Eran jóvenes impecablemente vestidos con trajes oscuros idénticos y tenían los ojos fríos de muertos de hombres que habían visto demasiado. Eran educados. Demasiado educados. Era el tipo de cortesía que se siente más amenazante que un insulto directo. Pusieron los términos sobre la mesa. Era en la superficie un milagro. Era asombrosamente simple. Inyectarían $100 millones en diseños Montoya con efecto inmediato suficiente para estabilizar el proyecto del Caribe, suficiente para pagar a los banqueros más enojados, suficiente para silenciar las demandas que amenazaban con cargos criminales. Era un rescate total. Me senté allí aturdido. A cambio, pregunté con voz cautelosa, ¿qué quieren a cambio? El negociador principal, un hombre con un ligero acento británico, simplemente deslizó una carpeta delgada encuadernada en cuero a través de la mesa. Somos inversores, señor Torres. Simplemente queremos invertir en proyectos futuros. Creemos en la marca Montoya. Queremos ayudarles a construir. Llevé esa carpeta a casa. Se sentía pesada, como si estuviera hecha de plomo. Isabel, desesperada por cualquier pizca de esperanza, la abrió de golpe. Durante los primeros 10 minutos estuvo extasiada. Reía, lloraba, sostenía las páginas contra su pecho. Estamos salvados, Julián, estamos salvados. Pero yo estaba leyendo la letra pequeña. Yo era arquitecto. Pasé toda mi vida leyendo contratos. Pasé mi vida mirando planos. Y esto no era un rescate. Era un plano para un crimen. Isabel, dije, mi voz tranquila, cortando su celebración. Mira esto, los costos proyectados. Señalé el apéndice, la parte que esperaban que no leyéramos. Detallaba los proyectos futuros que querían financiar, una serie de rascacielos de lujo. Mira los números, dije. Están mal, están todos mal. Las proyecciones de costos están infladas en al menos un 40%. Ella no lo entendió al principio. Estaba demasiado cegada por el salvavidas de 100 millones. ¿Y qué?, dijo agitando la mano. ¿Están pagando de más? Ese es su problema, no el nuestro. No, dije. Y un terror frío trepaba por mi columna vertebral. Así es como funciona. Ese es el punto. No es una inversión, Isabel. Es una lavadora. La sonrisa en su rostro parpadeó. ¿De qué estás hablando? Nos dan 100 millones en capital limpio ahora. Le expliqué con voz plana. Salva a la compañía. Nos hace enteros. A cambio construimos sus proyectos futuros. Pero no les facturamos el costo real. Les facturamos el costo inflado. Les facturamos 140 millones. Pagamos a sus empresas fantasma, a sus proveedores en las Islas Caimán, esos 40 millones extra. Tomamos su dinero sucio y lo hacemos limpio. Hacemos que parezca pagos de construcción legítimos. Toqué la página de la firma. No están invirtiendo, Isabel. Están lavando dinero. Y quieren usar tu empresa, tu nombre, como detergente. El color desapareció de su rostro. Finalmente entendió verdaderamente. Había pasado toda su vida, toda su alma construyendo el nombre Montoya como un símbolo de lujo, calidad e integridad. Y estos hombres iban a usarlo para lavar su dinero de sangre. No, susurró. No lo haré. Entonces declaramos la bancarrota. Dije, declarando el hecho simple y brutal. Se acabó. No, gritó. La palabra salió de su garganta. Saltó caminando por la oficina como un animal enjaulado, sus manos retorciéndose en su cabello. No, no puedo. No entiendes, Julián. Agarró la parte delantera de mi camisa, sus uñas clavándose en mi pecho. Si vamos a la bancarrota, investigarán. Harán una auditoría forense. Encontrarán el desastre del Caribe. Dirán que fui negligente. Dirán que cometí fraude. Sus ojos estaban salvajes de terror. Es mejor que esto, Isabel, supliqué. Esto es una empresa criminal. Esto es la mafia, o peor. No me importa, chilló. Y luego simplemente colapsó. No se desmayó. Simplemente se derrumbó sobre la costosa alfombra persa, su fuerza desaparecida.
Ya no era una CEO, no era una constructora de imperios. Era solo una mujer aterrorizada y atrapada. ¡Julián!, lloró su voz ahogada por la alfombra. Por favor, no puedo ir a la cárcel. No puedo ir a la cárcel. Me miró su rostro una ruina de rímel y terror. Era una mirada que nunca había visto en ella, una mirada de desesperación absoluta y sin fondo. No puedo perder la compañía, susurró su voz rompiéndose. No puedo, soy yo. Es todo lo que soy. Si pierdo Diseños Montoya no soy nada. Solo soy nada. Agarró mi mano la suya helada. Y Néstor sollozó. ¿Qué pasa con Néstor? Está en Yale. Está en la cima del mundo. ¿Quieres que sea el hijo de una convicta, de un fracaso en bancarrota? Será humillado. Me odiará. Nos odiará. Por favor, Julián. Tiene que haber una manera. Por favor. Estaba histérica. Tenía razón. Estaba atrapada. Si rechazaba el trato, estaría arruinada y encarcelada por fraude. Si aceptaba el trato, estaría arruinada y encarcelada por lavado de dinero. Ella había construido su propia prisión. Me quedé allí viéndola desmoronarse. Esta mujer brillante, impulsada, imposible. La mujer que había construido un imperio de la nada. La mujer que también estaba a veces tan cegada por su propia ambición, que no podía ver el borde del acantilado hasta que ya estaba sobre él. Miré los contratos en el escritorio. Miré los planos de los condominios falsos. Yo era arquitecto, conocía este mundo, sabía cómo se estructuraban estos tratos. Sabía cómo ocultar costos, sabía cómo crear corporaciones fantasma para suministros y mano de obra. Sabía cómo construir los cortafuegos legales, cómo compartimentar un proyecto para que la suciedad no se extendiera. Podía ver un camino único, terrible y peligroso. Una forma de hacer lo que querían, pero manteniendo su nombre, su firma, su cara pública, limpia. Julián, por favor, ¿qué vamos a hacer?, rogó de nuevo. La miré a la mujer que había amado la madre de mi hijo e hice la elección. La elección. La elección que definiría el resto de mi vida. La elección que salvaría su compañía y al hacerlo me destruiría a mí. Me agaché y la puse de pie. La sostuve por los hombros. «Detente», dije. Mi voz estaba tranquila. Era la calma preternatural de un hombre que acaba de aceptar su destino. «Deja de llorar. Ve a tu habitación. Ve a la cama». Me miró con los ojos muy abiertos y confundidos. «¿Qué? No vas a tener parte en esto», dije con voz firme. «No firmarás estos papeles. No tomarás estas reuniones. No estarás en estos correos electrónicos. Te concentrarás en diseñar. Te concentrarás en salvar la cara pública de la compañía. Harás lo que mejor sabes hacer». Un pequeño destello desesperado de esperanza brilló en sus ojos llenos de lágrimas. Pero el trato. El dinero, los contratos. Me aparté de ella y caminé hacia el escritorio. Recogí la pesada carpeta encuadernada en cuero. Miré la página de la firma, la destinada a ella, la presidenta. Y CEO de Diseños Montoya. «Déjame manejar esto», dije. Me convertí en un fantasma. Mientras Isabel volvía a hacer la cara de Diseños Montoya, asistiendo a galas y aprobando muestras de tela. Yo me mudé a las sombras. Me convertí en el intermediario. Yo fui quien voló a Zúrich, a Dubái, a Gran Caimán. Yo fui quien se sentó en habitaciones de hotel estériles negociando calendarios de pago con hombres que no tenían apellidos. De vuelta en Nueva York usé mi licencia de arquitecto, mi nombre, mi reputación para crear una serie de corporaciones fantasma. Construcciones Torres. Gestión de proyectos Torres. Suministros arquitectónicos Torres. Construí un laberinto de entidades legales, un complejo cortafuegos, diseñado para un propósito: evitar que la suciedad llegara a Isabel. El rescate de $100 millones llegó.
Diseños Montoya se salvó. Los banqueros fueron pagados. Las demandas se desvanecieron. Isabel fue celebrada en las páginas financieras como una genio que había capeado la tormenta. Y luego comenzó la segunda parte del trato. El lavado. Yo fui quien firmó los contratos de construcción inflados. Yo fui quien aprobó las transferencias bancarias a cuentas anónimas. Yo fui quien supervisó personalmente la creación de facturas fraudulentas que certificaban que millones de dólares en mármol italiano o acero alemán habían sido entregados a los sitios cuando de hecho no había llegado nada más que un recibo bancario. Era bueno en eso. Aterradoramente bueno. Mi mente de arquitecto tan acostumbrada a construir estructuras reales sólidas era igual de experta en construir otras huecas y falsas. Durante 2 años viví una doble vida. Era un arquitecto respetado de día y un lavador de dinero de alto riesgo de noche. Salvé su compañía. Salvé su nombre. La salvé de la prisión. Pero no puedes mover tanto dinero sucio sin que alguien se dé cuenta. El FBI no vino por Isabel. Ni siquiera sabían que estaba involucrada. Vinieron por mí. Habían estado rastreando al grupo de Dubái durante años. Vieron el flujo de dinero hacia mis empresas fantasma. Vieron los contratos inflados. Vieron las facturas fraudulentas. Vieron mi nombre, mi firma, mi sello de aprobación de arquitecto en documentos que eran pura ficción. No patearon la puerta. Fue tranquilo. 2 hombres en trajes oscuros esperándome en mi oficina una mañana. Lo expusieron todo. Tenían las transferencias bancarias. Tenían las fotos de vigilancia de mis reuniones en JFK. Me tenían atrapado. Me ofrecieron un trato. «Díganos para quién trabaja», dijo el agente principal. «Danos la organización. Danos a la gente en Dubái. Danos al verdadero beneficiario de este esquema». Miré el archivo sobre la mesa. Mi nombre estaba en cada página. El de Isabel no estaba en ninguna parte. Había hecho mi trabajo demasiado bien. Tenía una opción. Podía entregarles a Isabel. Podía contarles toda la historia. Cómo estaba aterrorizada. Cómo me había rogado. Cómo lo había hecho todo para salvarla a ella y a nuestro hijo de la ruina. Podrían haber sido indulgentes. Podrían haber entendido. O podía asumir la culpa. Pensé en Isabel aterrorizada y rota en el piso de la oficina. Pensé en Néstor en Yale con todo su futuro por delante. Un futuro construido sobre el brillante imperio de su madre. Un imperio que ahora estaba técnicamente financiado por criminales. Así que tomé la segunda opción, la que selló mi destino. «No sé de qué están hablando», les dije. Estaba sobreextendido. Hice algunos malos tratos. Me descuidé con los libros. No hay organización. Solo fui yo. Corté esquinas. Estaba desesperado. Les di una confesión, pero no la que querían. Confesé negligencia profesional, evasión de impuestos, falsificación de registros comerciales. Interpreté el papel de un arquitecto tonto y codicioso que se metió en problemas. Para proteger a Isabel de una condena por lavado de dinero, tenía que declararme culpable de algo. Así que lo hice. No fui a prisión. Mis abogados pagados por la ahora estable compañía de Isabel se aseguraron de eso. Pero perdí todo lo demás. Perdí mi licencia de arquitecto, revocada, permanentemente. Perdí mi reputación. Mi nombre fue arrastrado por el barro. Julián Torres, arquitecto deshonrado. Era un paria. Y fue entonces cuando mi hijo Néstor retorció el cuchillo. Tenía 22 años en casa desde Yale y vio su oportunidad. Fue con su madre no en busca de consuelo, sino con ira. «Él te traicionó». Néstor le había gritado una actuación de la que me enteré más tarde. «Él usó tu compañía. Malversó dinero a tus espaldas. Es un criminal. Te humilló, me humilló». Le presentó una narrativa fácil, una historia simple. En su versión, yo no era el salvador. Yo era el villano. E Isabel, viendo su compañía salvada, viendo su nombre completamente limpio, y viendo mi nombre totalmente destruido, tomó la salida fácil.
Ella eligió la historia que la convertía en la víctima. Ella eligió la versión de la verdad de su hijo. Solicitó el divorcio. Afirmó que era la parte agraviada. La esposa confiada traicionada por su codicioso esposo criminal. Y dejó que Néstor, nuestro hijo, lo creyera. Dejó que el mundo entero lo creyera. Nunca dijo una palabra en mi defensa. Solo me dejó arder. Ese fue el precio por salvarla. La voz era tranquila, pero cortó a través de 20 años de memoria como un cincel afilado. Parpadeé. La oficina oscura y desesperada en Connecticut se disolvió reemplazada por la caoba fría y pulida de la sala de conferencias. Mi corazón latía con fuerza. El pasado se sentía más real que el presente. Miré hacia arriba. El señor Herrera me estaba observando su expresión neutral. Pero todos los demás me miraban fijamente. Carlos, el asesor financiero, tenía una mirada de cálculo codicioso en sus ojos. Sofía, la novia, me miraba como si fuera la primera vez, un destello de curiosidad en su expresión por lo demás vacante. Y Néstor, mi hijo, me miraba con una intensidad que era casi aterradora. Su rostro era una nube de tormenta de sospecha y rabia. Las venas de su cuello sobresalían. «¡La llave!», escupió su voz baja y peligrosa. «¿Dónde está? ¿Qué te dio?». Estaba convencido de que esto era un esquema, un último truco amargo jugado por su madre conmigo como su cómplice dispuesto. Veía conspiración en cada sombra. Miré de su rostro furioso al rostro tranquilo del señor Herrera buscando una respuesta, pero no había ninguna. Mi mente estaba completamente en blanco. Las últimas 2 décadas habían sido una vida tranquila de virutas de madera y soledad. Una llave de una caja fuerte llena de relojes. Era absurdo. Era un detalle de una vida que ya no era mía. Se sentía como una línea del guión de otra persona. Volví a mirar a mi hijo. Toda su herencia de $160 millones. En su mente, ahora estaba siendo retenida por mí, el fantasma que él había convocado aquí para su propia diversión. Negué con la cabeza, no en desafío, sino en genuino desconcierto. «No sé de qué estás hablando», dije, y era la verdad absoluta. Mi «no sé» colgó en el aire un simple hecho sin adornos. Néstor me miró fijamente, su rostro, un lienzo de pura incredulidad que rápidamente se cuajó en rabia despectiva. Estaba procesando esta nueva variable, esta complicación imposible. Era un toro que había sido momentáneamente aturdido. Pero solo duró un segundo. Soltó una risa gutural áspera. Era un sonido forzado, una actuación destinada a señalar que todavía tenía el control, que todo esto era solo una molestia menor y absurda. «No importa», espetó agitando su mano con desdén, como si espantara una mosca. «Una llave. ¿Crees que me importa una llave? ¿Crees que voy a ir a alguna búsqueda del tesoro con él?» Se rió de nuevo, más fuerte esta vez. «Haré que un cerrajero taladre esa caja fuerte antes del almuerzo. Es irrelevante un juego sentimental sin sentido de una mujer moribunda». Se volvió a sentar, pero no estaba relajado. Estaba enrollado como un resorte demasiado apretado. Apuntó con un dedo tembloroso y cuidado al señor Herrera. «Suficiente de estos juegos», puntuó cada palabra. «Suficiente de los sirvientes, suficiente de las mariposas y suficiente de las llaves. Vaya al grano, Herrera. El evento principal, los activos, los 160 millones. Lea la parte donde todo viene a mí. Léalo. Ahora». El señor Herrera miró a mi hijo por encima de sus gafas de lectura. No mostró miedo. No mostró molestia. Simplemente dejó que la orden de Néstor colgara en el aire, dejando que su propia arrogancia la sofocara en el pesado silencio. Luego, con esa misma calma metódica exasperante, se ajustó las gafas, tomó un pequeño sorbo deliberado de agua, de un vaso de cristal y pasó la página. El sonido del papel grueso y cremoso girando fue como un trueno en la tensa habitación. Era el sonido de un juez pasando a la página final de un veredicto. Estaba saboreando esto.
Estaba siguiendo el guión de Isabel, al pie de la letra. Por supuesto, dijo el señor Herrera, su voz volviendo a ese tono plano y neutral. Ahora procederemos al artículo 8, la disposición del patrimonio principal, el residuo de todos los bienes reales y personales, donde quiera que estén situados. Esto era todo. El aire en la habitación era tan espeso que sentía que apenas podía respirar. Néstor se inclinaba tanto hacia adelante que estaba casi fuera de su silla, todo su cuerpo un solo músculo tenso de codicia. Incluso Carlos y Sofía, a pesar de su humillación pública, miraban con atención absorta y desesperada. Este era el momento que haría que sus propias pequeñas humillaciones valieran la pena. Herrera leyó de la página. Con respecto a todos los activos líquidos restantes, acciones, bonos, propiedades e interés de control en Diseños Montoya LLC. Se detuvo. Hizo una pausa deliberada mirando la página como si releyera una cláusula compleja e inesperada. Estaba alargando el momento. Era un maestro del espectáculo. «Vamos», susurró Néstor, su voz un siseo bajo. «Vamos». Herrera se aclaró la garganta. «Decreto lo siguiente. Primero a mi exesposo, Julián Torres». Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Yo? ¿Qué era esto? Un sonido como un jadeo estrangulado salió de Néstor. Inhaló tan bruscamente que sonó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rostro, que había estado pálido por la anticipación, se puso rígido. Sus ojos se entrecerraron en pequeñas rendijas de puro odio, no adulterado, y estaban fijos como un láser en mí. No estaba respirando. Solo estaba esperando. Era una bomba, y su mecha acababa de encenderse. Podía ver los músculos de su mandíbula apretándose y aflojándose, rechinando sus costosos dientes. ¿Qué demonios estaba haciendo ella? ¿Era esta su crueldad final, darme alguna suma pequeña e insultante, unos pocos miles de dólares solo para frotárselo en la cara una última vez antes de darle el resto? Herrera continuó con su voz perfectamente, incluso sin traicionar un destello del drama que estaba desatando. A mi exesposo Julián Torres doy y lego la suma de $15. $15. Las palabras simplemente colgaron allí. No era un insulto. Era una ejecución pública. Era una broma mezquina, cruel y profundamente infantil. Pero Herrera no había terminado. Leyó la parte final de la cláusula, la parte que retorció el cuchillo y lo bloqueó en su lugar. $15, moneda estadounidense, a ser pagados en efectivo. Esto es para cubrir el costo del viaje en autobús de regreso a donde sea que vino, un viaje que mi hijo Néstor seguramente será lo suficientemente amable como para sugerirle. Comenzó como un resoplido, un sonido ahogado e incrédulo. Luego la presa de su autocontrol no solo se rompió, se evaporó. Una risa. Una risa enorme, rugiente y rebuznante estalló del pecho de Néstor. No era un sonido de humor. Era un sonido de triunfo puro y no adulterado. Era un sonido de una alegría tan profunda y maligna que hacía que el aire en la habitación fría se sintiera enfermo. Se levantó de un salto de su silla, su cuerpo temblando con la fuerza de su risa. Me señaló su dedo, temblando su rostro, volviéndose de un carmesí oscuro y manchado. Estaba llorando, lágrimas reales de alegría maliciosa corriendo por sus mejillas. $15, rugió. Las palabras rebotaron en las paredes. $15. Se dobló golpeando su mano sobre la invaluable mesa de caoba. ¡Oh, Dios mío! $15. Carlos, que había estado sentado en un silencio aturdido y humillado, ahora parecía captar la nueva corriente. Vio su camino de regreso a las buenas gracias de su patrón. Una sonrisa lenta y enfermiza se extendió por su rostro. Increíble, Néstor. Simplemente increíble. Sofía, dándose cuenta, soltó un chillido de risa agudo y adulador. $15 para un autobús. Oh, Néstor, ella era divertidísima, ¿verdad? Néstor aulló, enderezándose, limpiándose una lágrima del ojo. Era un artista y finalmente tenía a su audiencia de vuelta. Miró a sus dos compañeros con el pecho hinchado de victoria.
Ella siempre tuvo un sentido del humor perverso siempre. Había ganado. En su mente el juego había terminado. Los insultos a sus amigos eran solo aperitivos. La confusión con la llave era una tangente sin sentido. Este era el remate. Este era el momento que había estado esperando. Había sido pública legal y financieramente declarado el vencedor. Y yo había sido pública legal y financieramente declarado nada, menos que nada. Una broma de $15. Su risa finalmente disminuyó hirviendo a fuego lento en una risita baja y engreída. Se ajustó los puños de su traje Tom Ford. Un gesto de absoluto control restaurado. Era el rey de nuevo. Volvió su mirada hacia mí, y todo rastro de humor se desvaneció reemplazado por una satisfacción fría y reptiliana. Una sonrisa oscura y malvada jugó en sus labios. «Bueno», dijo su voz goteando falsa lástima. «Eso es todo, supongo». Caminó alrededor de la mesa un depredador rodeando a su presa y se detuvo a solo unos pies de distancia de mí. Me miró de arriba abajo, sus ojos llenos de un asco tan profundo que era casi tangible. «Se acabó, viejo. ¿La escuchaste? $15. Metió la mano en su bolsillo, el de su traje de $10,000, y sacó una billetera delgada de piel de cocodrilo. Hizo un espectáculo de abrirla a sus movimientos lentos y deliberados. «¿Sabes qué?», dijo su voz, una burla baja y confidencial. «15 es un poco insultante. Ten». Sacó un billete de $20 y lo tiró sobre la mesa frente a mí. El billete patinó sobre la madera pulida y se detuvo justo frente a mis manos. «Ahí. 20. No digas que nunca te di nada». Y me miró fijamente, desafiándome a reaccionar. Desafiándome a gritar, a llorar, a alcanzar el dinero. No hice ninguna de esas cosas. Simplemente me senté allí. Miré el billete de $20. Miré su cara engreída y victoriosa. Esperé. No me sentía humillado. No sentía ira. Ni siquiera sentía tristeza. Simplemente sentí un profundo sentido de anticipación. Porque conocía a Isabel y estaba observando al señor Herrera. Y el señor Herrera no se movía. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, su rostro, una máscara neutral perfecta, sus manos, descansando sobre el documento. Estaba dejando que la actuación se desarrollara. Este no era el final. Este era el intermedio. Mi quietud, mi absoluta falta de reacción enfureció a Néstor más que cualquier estallido. Su sonrisa vaciló. «¿Qué pasa, viejo?», se burló. «¿Sin palabras te comió la lengua el gato?», se burló. «Lo que sea. Ya está hecho. Es todo mío. Finalmente. Puedes largarte de aquí ahora. Vuelve a tu cobertizo de aserrín o cualquier agujero del que saliste. Y no olvides tu dinero para el autobús». Me dio la espalda un acto final de despido. Caminó de regreso a su silla, palmeando a Carlos en el hombro. «Bien. Perse, tenemos mucho champán que beber». Agarró la chaqueta de su traje listo para comenzar su nueva vida. Néstor tenía la chaqueta a medio poner. Estaba radiante, palmeando a Carlos en la espalda tan fuerte que fue casi un golpe. «Bien», dijo su voz fuerte y retumbante. «Perse. Oye, voy a comprar toda la lista de champán». «Herrera», llamó por encima del hombro sin siquiera mirar al abogado. «Solo haz que tu chica envíe los papeles a mi oficina para que los firme. He terminado aquí». Se dio la vuelta para irse un rey partiendo de su propia coronación. «Señor Torres». La voz cortó el aire como una hoja de hielo. No era fuerte, pero tenía un núcleo de acero absoluto. Detuvo a todos. Detuvo a Néstor en seco con la chaqueta a medio poner un pie ya girado hacia la puerta. Se volvió su rostro triunfante y risueño, endureciéndose lentamente. ¿Qué? El señor Herrera todavía estaba sentado. No se había movido ni una pulgada. Estaba mirando a Néstor y su expresión ya no era neutral. Era fría. «Por favor, siéntese». La sonrisa en el rostro de Néstor no solo se desvaneció,
fue borrada como por un solvente. La sangre desapareció de su rostro, dejando las manchas rojas de su risa luciendo como quemaduras. «¿Qué dijiste?», susurró su voz repentinamente ronca. «Dije...». Herrera repitió su voz peligrosamente tranquila. «Siéntese, no he terminado de leer». «Terminado». La voz de Néstor se rompió. «¿De qué estás hablando? Lo leíste. $15. La broma. Se acabó. Terminaste». El señor Herrera, con el movimiento lento y deliberado de un hombre, revelando la carta ganadora, bajó la mano a su maletín que estaba en el suelo a su lado. No tocó el testamento encuadernado en cuero que ya estaba sobre la mesa. Sacó una segunda carpeta más delgada. Era manila simple, pero estaba encuadernada con un sello de cera roja gruesa. Parecía importante. «¿So?», dijo el señor Herrera, tocando la gran carpeta de cuero sobre la mesa. «Fue la conclusión de la última voluntad y testamento original». Luego colocó la nueva carpeta sobre la mesa. «¿Esto?», dijo, su voz bajando. «Es un codicilo, un apéndice legalmente vinculante». Miró directamente a Néstor, sus ojos sin parpadear. «Fue firmado, testificado y notariado hace 3 semanas. Una semana antes del derrame cerebral de su madre». Hizo una pausa dejando que el peso de esas palabras se hundiera. «¿Y su cláusula principal?», dijo, sus ojos moviéndose hacia mí por solo una fracción de segundo. «Establece explícitamente que reemplaza y sustituye todos los artículos anteriores relacionados con la disposición del patrimonio principal». Néstor no solo se sentó, se derrumbó de nuevo en su silla, su cuerpo moviéndose como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. Su rostro era una máscara de shock blanco ceroso. El rojo triunfante y manchado había desaparecido. Parecía pequeño. Carlos y Sofía estaban completamente congelados. Miraban el nuevo documento sellado en rojo sobre la mesa como si fuera una bomba. El señor Herrera rompió el sello con un cuchillo pequeño y afilado. Desplegó la única hoja de papel en el interior que estaba adjunta a varios otros documentos más gruesos. Se puso las gafas de lectura de nuevo. «¿Este?», dijo, y su voz ya no era neutral. «Es una carta de su madre dirigida a usted, Néstor, pero con la instrucción legal de que sea leída en voz alta aquí hoy, en presencia de todas las partes, y su contenido forme la base del nuevo artículo 8. Comenzó a leer. Y ya no era su voz. Las palabras eran puras, sin cortar, Isabel. «A mi hijo Néstor». Herrera hizo una pausa, luego continuó. «Escribo esto, porque finalmente he terminado de ser una cobarde. Durante 20 años te he dejado creer una mentira. Una mentira que creé, una mentira que alimenté. Una mentira que permití que destruyera a un buen hombre, tu padre». «¿Qué?», susurró Néstor. Era un sonido seco y rasposo. «La historia con la que creciste», leyó Herrera. «La historia de tu padre criminal e intrigante que me traicionó y malversó de la compañía es una completa fabricación, lo opuesto a la verdad». «No». La voz de Néstor fue un chillido repentino y estrangulado. Se lanzó a mitad de camino a través de la mesa con los ojos salvajes. Estaba enferma. Estaba senil. «Esa no es ella. Esto es falso. Él. Me señaló. Él llegó a ella. La manipuló. Esto es una estafa». Se volvió hacia su abogado Carlos con los ojos suplicantes. «Carlos, dile, esto es inadmisible. Ella no era competente. Lo impugnaremos. Destrozaremos esto». El señor Herrera, luciendo profundamente aburrido, levantó una mano para detener la diatriba. Lentamente levantó uno de los otros documentos que habían estado en la carpeta sellada. «Sobre ese tema», dijo Herrera, su voz cortando el pánico de Néstor. «Adjunto a este codicilo hay una evaluación psiquiátrica y cognitiva completa de 40 páginas de su madre realizada por un panel de 3 neurólogos y psiquiatras independientes certificados. Se realizó a petición de ella 72 horas antes de que se firmara este documento. Resumiré sus hallazgos para usted». Miró directamente a Néstor, sus ojos como hielo.
En su opinión experta unánime y legalmente vinculante, su madre estaba, y cito, totalmente lúcida en pleno dominio de sus facultades, y poseedora de una agudeza mental que de hecho era superior al 99% de las personas en su grupo de edad. Dejó caer el informe sobre la mesa con un golpe sordo. Ella no estaba, señor Torres, loca. Ella estaba, como dice aquí, finalmente harta. Ahora sí se me permite continuar. Néstor se hundió de nuevo con la boca abierta, haciendo pequeños sonidos de trago. Se le habían acabado los movimientos. Se le había acabado el aire. Herrera volvió a la carta de Isabel. Su voz se convirtió una vez más en el recipiente de su confesión. La verdad, Néstor, es esta. Hace 20 años, Diseños Montoya estaba al borde del fracaso total y catastrófico. Yo había tomado una serie de decisiones terribles e imprudentes. Me había excedido. Había confiado en las personas equivocadas. Me enfrentaba no solo a la bancarrota, sino a cargos criminales por fraude y negligencia. Iba a perderlo todo. La casa, la compañía, mi nombre. Iba a prisión. Cerré los ojos. Estaba de vuelta allí. En esa oficina oscura, ella en el suelo llorando, suplicando. Sentí el viejo peso frío de esa noche asentarse sobre mí. Se nos dio una salida. Leyó Herrera. Un trato con un grupo de inversores desagradables. Un trato que salvaría a la compañía, pero requeriría que laváramos su dinero a través de sus operaciones. Estaba atrapada. Si decía que no iba a prisión por fraude. Si decía que sí, eventualmente iría a prisión por lavado de dinero. Fui una cobarde. Colapsé. Estaba lista para dejar que el mundo entero ardiera. Y entonces tu padre intervino. Escuché un pequeño sonido ahogado a mi izquierda. Era Néstor. Estaba negando con la cabeza, con las manos sobre las orejas, como si pudiera bloquear las palabras. Tu padre, el hombre al que has pasado 20 años llamando criminal, tomó una decisión. Para protegerme. Para protegerte. Él aceptó el trato. Puso su propio nombre, su propia carrera, su propia licencia en la línea. Creó las empresas fantasma. Tomó las reuniones en habitaciones oscuras. Manejó las transferencias bancarias. Hizo el trabajo sucio para que mi nombre, el nombre Montoya, pudiera permanecer limpio. La voz de Herrera era implacable. Canalizó todo el riesgo hacia sí mismo. Construyó un cortafuegos legal a mi alrededor de la compañía, y se paró en el fuego. Y cuando el FBI finalmente vinieron por él. Porque eso es exactamente lo que él había planeado. Confesó Néstor. Confesó crímenes que no cometió. Negligencia, fraude. Para encubrir el verdadero crimen, el lavado de dinero del que yo era responsable. Perdió su licencia. Perdió su reputación. Perdió toda su carrera. Lo hizo para salvarme. Para salvar la compañía que ahora reclamas tan arrogantemente como tuya. ¿Y qué hice yo? Leyó Herrera, su voz bajando. ¿Qué hice yo como recompensa por este sacrificio? Te escuché a ti. Escuché tu veneno. Me dijiste que era un criminal. Me dijiste que nos había humillado. Y yo en mi vergüenza y en mi cobardía estuve de acuerdo. Dejé que esa fuera la historia. Me divorcié de él. Lo abandoné. Dejé que tú, nuestro hijo, lo trataras como basura. Porque estaba aterrorizada de que si alguna vez supieras la verdad, me mirarías con el mismo desprecio que tenías por él. Fui una cobarde, Néstor. Y dejé que te convirtieras en esto. Este cascarón de hombre codicioso, arrogante y vacío, que se burla de la misma persona que sacrificó todo para que pudieras tener esta vida. La fortuna de $160 millones que estabas tan ansioso por reclamar. Existe por una razón, y solo una razón. Existe porque tu padre Julián Torres la salvó. El silencio en la habitación era absoluto. Era un vacío pesado y sofocante. La voz de Herrera leyendo las últimas palabras de Isabel era lo único que existía. Ya no era solo un abogado. Era el recipiente de una confesión que estaba reescribiendo 20 años de historia en tiempo real.
Néstor estaba completamente quieto. Ya no negaba con la cabeza. No se cubría las orejas. Solo miraba fijamente. Mirando la superficie pulida y vacía de la mesa, su rostro una máscara de blanco ceroso como un cadáver. Parecía un hombre al que le habían dicho que el mundo se acababa. Y él era el único que no lo sabía. Herrera continuó su voz firme e implacable. Tu padre, leyó, no es un coas. No es un criminal. No es un fracaso. Es un héroe. El tipo de hombre que hace un sacrificio tan profundo, tan completo, que personas como tú y yo ni siquiera podemos comprenderlo. Quemó su propia vida hasta los cimientos para mantenernos calientes. Y yo dejé que lo trataras como basura. Te animé a tratarlo como basura. Usé tu desprecio por él como un escudo para ocultar mi propia vergüenza. Cada vez que te burlabas de él, cada vez que lo llamabas viejo acabado, era una piedra más en el muro que construí, para protegerme de la verdad de que yo era la débil, que yo era el fracaso, que yo fui la que traicionó a esta familia. Mis manos temblaban. Las junté sobre la mesa, mis nudillos blancos. Podía sentir el picor caliente de las lágrimas detrás de mis ojos, un sentimiento que no había experimentado en décadas. No era tristeza. Era validación. Una validación terrible, dolorosa, con 20 años de retraso. La voz de Herrera seguía adelante, cada palabra un golpe de martillo desmantelando toda la base de la vida de mi hijo. Esta fortuna de $160 millones, leyó. Este imperio que has estado esperando heredar como un príncipe mimado no existe gracias a ti. Ni siquiera existe gracias a mí. Existe en su totalidad gracias a Julián Torres. Tú, Néstor. Las palabras de Isabel eran ahora un asalto directo y brutal. Nunca has trabajado un día real en tu vida. Nunca has construido nada. Nunca has sacrificado nada. Solo eres un parásito, una criatura de apetito. No has hecho nada más que gastar dinero que no ganaste todo mientras te sentabas a juzgar al único hombre que realmente lo ganó para ti. Eres un consumidor viviendo de las obras de su honor. Las palabras aterrizaron. Las vi aterrizar. Néstor hizo un sonido. Era un ruido pequeño de animal roto, un sonido desde lo profundo de su pecho. No, susurró a la mesa. No, ella no lo hizo. Ella me amaba. Ella lo sabría. Ya no era desafiante. No estaba enojado. Solo estaba hueco. Toda la narrativa de su vida, su madre brillante e infalible, su padre criminal, e inútil su propio estatus como el heredero legítimo, había sido total, completa e irrevocablemente incinerada en el espacio de 5 minutos. Lenta y mecánicamente se hundió en su silla. No solo se reclinó, se arrugó. Su traje de $10,000, su armadura de arrogancia de repente parecía 2 tallas demasiado grande para él. Parecía un niño perdido, roto y aterrorizado. No, susurró de nuevo, su voz rompiéndose. Es una mentira. Ella no lo haría. Herrera levantó la vista de la página, sus ojos fríos. Ella lo hizo, señor Torres, y lo hizo notarizar todo. Pasó la página. Y ahora la conclusión. La habitación ya no era solo una sala de conferencias. Era una sala de tribunal. Era un confesionario. Era una tumba. Y ahora era un escenario para el acto final. Néstor era una cáscara hueca desplomada en su traje caro. Estaba mirando la mesa, pero sabía que no veía la madera pulida. Estaba viendo la mentira de 20 años de su vida, ahora expuesta bajo la dura luz fluorescente. Carlos y Sofía estaban congelados, sus propias ambiciones mezquinas completamente irrelevantes. Eran solo daños colaterales en una guerra que nunca supieron que se estaba librando. La voz del señor Herrera, que había llevado el peso de la confesión de Isabel, ahora cambió. Se volvió más dura, más formal. Este era el juicio. Esta era la palabra legal final y vinculante. Pasó la última página del codicilo. La carta de su madre. Dijo mirando directamente a Néstor.
Sirve como preámbulo legal y moral para el artículo final vinculante de su última voluntad y testamento. Reemplaza todo lo que vino antes. Este es el artículo 8, la disposición final. Se aclaró la garganta. Comenzó a leer. Por lo tanto, leyó las últimas palabras de Isabel, habiendo declarado la verdad sin adornos y en un esfuerzo por corregir en la medida en que el dinero pueda una traición que nunca se puede deshacer. Hizo una pausa. Sus ojos escanearon la habitación asegurándose de tener la atención absoluta e indivisa de cada alma presente. La tenía. El silencio era tan completo que podía escuchar el pequeño zumbido mecánico del reloj en la pared. Por la presente decreto como mi último deseo y testamento vinculante. Continuó con voz firme. Toda mi propiedad real y personal donde quiera que esté situada todas mis acciones, bonos y activos líquidos. Mi colección de arte, mis participaciones privadas y lo más importante, mi interés de control total del 100%. Libre de gravámenes en Diseños Montoya, LLC. Y todas sus subsidiarias, un patrimonio con un valor estimado actual de $160 millones. Leyó la lista de activos como un juez leyendo una sentencia de muerte. No era un premio. Era un peso, un imperio, una carga imposible. Néstor no se movió, no respiró. Era una estatua de un hombre, su piel del color de la ceniza. Todo esto, leyó Herrera, doy lego y transmito. Se detuvo y levantó la vista. No miró a Néstor, no miró a Carlos ni a Sofía. Sus ojos claros y firmes detrás de sus gafas se movieron a través de la larga mesa pulida, y me encontraron a mí. Sostuvo mi mirada. En ese segundo de silencio toda mi vida pareció colgar en la balanza mi taller, mi aserrín, mi paz tranquila y solitaria. No estaba pensando en el dinero. No estaba pensando en la victoria. Estaba pensando, ¿qué ha hecho ella? ¿Qué juego final terrible y complicado era este? Todavía estaba tambaleándome por la confesión, por la validación que me habían robado durante 2 décadas. El dinero, el imperio, era una complicación que ni siquiera podía procesar. Era un idioma diferente. El señor Herrera volvió a mirar la página. Doy lego y transmito a mi exesposo Julián Torres. Las palabras no aterrizaron, simplemente colgaron en el aire. Julián Torres, yo. El hombre del traje de hace 20 años. El nombre que había sido convocado aquí para una ejecución pública. Escuché un sonido pequeño, húmedo y jadeante. Era Néstor. Pero no podía mirarlo, no podía moverme. Se sentía como si el techo del edificio hubiera sido removido, y todo el peso aplastante del cielo de Nueva York estuviera presionando sobre mis hombros. Millones de dólares. Diseños Montoya. No era un regalo. Era una cadena perpetua. Era una cadena. Era su forma de arrastrarme de mi oscura tranquilidad, de vuelta al mundo de vidrio, acero, contratos y mentiras del que había huido. Podía sentir mi corazón golpeando un ritmo lento y pesado en mi pecho. Pum, pum, pum. El señor Herrera, bendito sea, no dejó que el momento colgara. No dejó que nadie reaccionara. Sabía que las siguientes palabras eran las más importantes. Sabía que el dinero era solo una herramienta. La razón era la carga útil. Continuó leyendo con voz firme, proyectando en el silencio aturdido y muerto de la habitación. Dejo esto, leyó. No como un regalo, sino como un pago. Como una compensación largamente vencida y totalmente inadecuada por la carrera que permití que fuera destruida, por el honor que permití que fuera robado, y por la familia que yo en mi cobardía permití que se rompiera. Y eso fue cuando me golpeó. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de la razón. Era su confesión final escrita y legalmente vinculante. Era su disculpa. Era ella desde el más allá devolviéndome mi nombre, devolviéndome mi honor. No solo me estaba dando su compañía, le estaba diciendo al mundo que debería haber sido mía todo el tiempo que yo fui quien la había salvado.
Miré mis manos ásperas y callosas de carpintero. Descansaban sobre la madera pulida y perfecta las manos de un hombre que construía cosas y ahora era dueño de un imperio que nunca había querido. Un pequeño sonido, un gemido vino del otro lado de la mesa. Era Néstor. Ya no era un monstruo, no era un rey, era solo un niño. Un niño de 42 años, cuya vida entera acababa de ser revelada como una mentira. Una mentira que su madre le había contado. Y una mentira que su padre había pagado. Carlos y Sofía ya eran fantasmas. Sus rostros estaban en blanco, sus mentes incapaces de procesar esta realidad. Habían enganchado sus vagones a una estrella fugaz, y ahora eran simplemente irrelevantes. Miré al señor Herrera. Me estaba observando. Estaba esperando. $160 millones. La compañía. El ático. Los relojes. Isabel, mi esposa, brillante, imposible y destructiva. Incluso en la muerte tenía que tener la última palabra. Tenía que controlar toda la narrativa. Me había exonerado. Me había completado. Pero al hacerlo me había encadenado a su legado para siempre. Me había dado todo y de alguna manera me había quitado todo de nuevo. Mi vida simple había terminado. Mi hijo Néstor era una ruina. Era un edificio que había sido implosionado. Se sentó allí con la boca medio abierta, los ojos en blanco, y desenfocados todavía tratando de procesar el hecho de que todo el universo de $160 millones que pensaba que estaba heredando acababa de desvanecerse. Desapareció y me fue entregado a mí, el hombre al que despreciaba más que a nadie en la tierra. Respiraba en jadeos cortos y superficiales como un hombre ahogándose. Carlos y Sofía estaban completamente a la deriva. Su gallina de los huevos de oro no solo había dejado de poner huevos, había explotado. Podía ver el pánico en los ojos de Carlos, los engranajes en su cerebro de rata girando tratando de encontrar un nuevo ángulo, una nueva estafa y sin encontrar nada. Sofía estaba simplemente blanca. Su máscara de maquillaje parecía una concha de porcelana y se estaba agrietando. Herrera, el ejecutor de este testamento devastador, no había terminado. Todavía sostenía el codicilo. Había un último asunto, y finalmente Herrera dijo su voz tan implacable como el mazo de un juez. Llegamos al legado final. Miró a mi hijo. Y para mi hijo Néstor Torres. Al sonido de su nombre, un destello pequeño y patético de... Algo brilló en los ojos muertos de Néstor. No era esperanza. Era más primitivo que eso. Era el instinto animal desesperado de no quedarse con absolutamente nada. Lenta y dolorosamente levantó la cabeza a sus ojos rojos y huecos fijos en Herrera. Estaba esperando. ¿Qué? 1 millón. Un fondo fiduciario. Una asignación. Alguna pequeña migaja de la mesa que pensó que había sido puesta para él. El señor Herrera lo miró. No había lástima en su mirada. No había emoción en absoluto. Era solo la ejecución fría final de su deber. Para mi hijo Néstor, leyó, quien ya ha recibido una vida de fortuna tanto en el dinero, que gastó tan libremente como en los sacrificios que nunca reconoció, le dejo solo una cosa. Herrera hizo una pausa. Miró este papel, luego volvió a mirar a Néstor. Le dejo precisamente lo que tan pensativa y públicamente ofreció a su padre. Sentí que se me cortaba la respiración. No. La mirada confundida y rota de Néstor se desplazó hacia mí, luego hacia Herrera. No entendía. No podía hacer la conexión. Su mente estaba demasiado destrozada. Yo no... tartamudeó. ¿Qué? El señor Herrera no respondió. En cambio, con un movimiento lento y deliberado, se acercó al costado de su escritorio. Abrió un solo cajón. Su mano entró y emergió sosteniendo un artículo. Un cheque. Un solo cheque de caja certificado por el banco. El señor Herrera en nombre del patrimonio. Dijo. Fue autorizado a preparar esto de acuerdo con los deseos de su madre. Lo sostuvo por un momento.
Luego lo colocó sobre la mesa de caoba pulida. Lo deslizó a través de la vasta extensión de madera. Patinó haciendo un pequeño sonido susurrante y se detuvo directamente frente a Néstor. $15, dijo Herrera. Su voz era plana. Final. Su herencia, señor Torres, como especificó su madre para su pasaje de autobús. Carlos el Tiburón, el asesor financiero, no dijo nada. No hizo ningún sonido. Simplemente se levantó, silenciosa y suavemente empujó su silla. No miró a Néstor, no me miró a mí, simplemente se evaporó. Recogió su propio maletín y salió rápida y silenciosamente de la sala de conferencias. Se había ido. Sofía, por otro lado, no guardó silencio. Miró el cheque. Miró la cara rota y patética de Néstor. Y su expresión, que había sido de shock, se cuajó en otra cosa. Era puro asco no adulterado. La repulsión de un depredador por una pareja que de repente se había vuelto débil. El hombre al que se había unido la fuente de los bolsos Birkin y la vida en Park Avenue era... nada. Era un hombre de $15. Tú, siseó su voz baja y llena de veneno. Eres patético. Se levantó, agarró su propio bolso caro, el real, y sin una sola mirada atrás, ella también salió de la zona de la habitación. El clic-clac de sus tacones altos en el piso de mármol afuera fue el único sonido, y luego quedaron 3. El cheque. El cheque de $15. Estaba sentado en la madera pulida, un monumento final y brutal a la arrogancia de mi hijo. Néstor lo miró fijamente. Su respiración, que había sido superficial y jadeante, simplemente se detuvo. Durante 5 segundos completos estuvo completamente inmóvil. Era una estatua de ruina. Podía ver los pequeños músculos de su mejilla temblando, la única señal de vida. Y luego explotó. No fue una palabra. Fue un grito, un rugido primitivo y gutural de tal rabia pura y no diluida que se sintió como un golpe físico. Era el sonido de un hombre que no solo había perdido todo, sino que acababa de darse cuenta en un instante horrible de que no era nada. ¡No! Sus brazos volaron barriendo la mesa. Vasos, libretas, la pesada jarra de agua. Todo salió volando. El cristal se hizo añicos contra la pared de caoba. «¡Te demandaré!», chilló su voz, rompiéndose, saliva volando de sus labios. No le estaba hablando a Herrera. Le estaba gritando al universo, a su madre muerta. «Los demandaré a todos». Estaba loca. Estaba senil. «Lo probaré. Lo quemaré todo hasta los cimientos». Giró sus movimientos espasmódicos y descoordinados, sus ojos salvajes e inyectados en sangre. Y entonces su mirada aterrizó en mí. Toda su rabia, toda su humillación, todo su dolor enfocado en un solo punto ardiente de odio. «Tú», bramó. «Esto fuiste tú. Tú hiciste esto, llegaste a ella, la manipulaste. Tú, ladrón». Y con eso se lanzó. No solo caminó. Se lanzó a través de la habitación, su silla estrellándose contra el suelo detrás de él. Ya no era un hombre de negocios. Era solo un animal ciego de furia. Sus manos estaban dobladas en garras y venía directo a mi garganta. Ni siquiera tuve tiempo de pararme. Solo me preparé. Pero Herrera fue más rápido. Su mano, que había estado descansando tranquilamente sobre el escritorio, se movió a la velocidad del rayo hacia un pequeño botón negro de intercomunicador. Lo presionó. Una vez, antes de que Néstor pudiera siquiera llegar a la mitad de la enorme mesa, las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. No uno, sino 2 guardias de seguridad llenaron la entrada. Estos no eran los tipos de policía de centro comercial. Eran hombres construidos como refrigeradores profesionales con trajes oscuros y auriculares, el tipo de hombres que protegen a multimillonarios y presidentes. Néstor, cegado por su propia rabia, ni siquiera los vio hasta que lo tuvieron.
Un guardia agarró su brazo izquierdo. El otro agarró su derecho. Lo giraron la chaqueta de su traje de $1000, rasgándose en la costura, y le inmovilizaron los brazos detrás de la espalda con una eficiencia brutal y practicada. «¡Quítenme las manos de encima!», gritó su voz, una mezcla patética de furia y pánico. Luchó debatiéndose contra su agarre, pero era como una mosca luchando contra el acero. El señor Herrera se levantó lentamente. Miró los restos de su sala de conferencias. Miró al hombre que luchaba, lloraba y gritaba cautivo por su seguridad. No levantó la voz, no tenía que hacerlo. «¡Sáquenlo!», dijo su voz plana y fría. «No puedes hacerme esto», chilló Néstor mientras comenzaban a arrastrarlo hacia atrás fuera de la habitación. «Soy Néstor Torres. Soy dueño de este edificio. Tendré sus trabajos. Voy a... Y señor Torres», agregó Herrera, su voz cortando la rabieta. Néstor se congeló su cabeza, girando sus ojos todavía salvajes. Herrera señaló el pequeño cheque blanco que aún estaba sentado inocentemente sobre la mesa. «No olvide su herencia». Eso lo rompió. El último fragmento de su cordura se rompió. Empezó a maldecir. Maldijo a Herrera. Maldijo a su madre. Pero sobre todo, me maldijo a mí. «Te mataré, viejo. ¿Me oyes? Te mataré». Todavía estaba gritando, todavía luchando mientras lo arrastraban al pasillo y hacia los ascensores, sus zapatos caros, raspando patéticamente en el piso de mármol. Las pesadas puertas de roble se cerraron y él desapareció. Las pesadas puertas de roble hicieron clic al cerrarse. El silencio que se apresuró a llenar el vacío de la rabia de Néstor fue profundo. Era un silencio espeso y pesado, roto solo por el sonido de mi propia respiración y el aullido distante y amortiguado de una sirena en la ciudad muy abajo. La adrenalina que me había mantenido erguido, el shock de la última hora, todo se drenó de una vez. Me sentí cansado de una manera que llegaba hasta los huesos. 20 años de agotamiento parecieron aterrizar sobre mí de una vez. Me desplomé en mi silla, la vieja lana de mi traje de repente sintiéndose pesada como una armadura. Solo quedábamos dos. Yo, el hombre que ahora poseía todo, y el señor Herrera, el hombre que había entregado el veredicto. Miré el caos, la silla volcada, el vidrio roto, el billete de $20 que Néstor me había arrojado todavía sentado en la mesa junto al cheque de $15. Miré a Herrera. Estaba enderezando tranquilamente los documentos, su rostro, una vez más una máscara neutral, como si un huracán de categoría 5 no acabara de atravesar su oficina. Solo quedaba una pregunta. El único cabo suelto. «La llave», dije, mi voz ronca. «Los relojes. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué involucrarme en eso?» Fue cruel. El señor Herrera dejó de barajar sus papeles. Me miró. Y por primera vez ese día una sonrisa humana genuina tocó las comisuras de su boca. Era una sonrisa pequeña, triste y conocedora. «Señor Torres», dijo su voz suavizándose. Esa fue la prueba final de su esposa para su hijo. Una prueba. Falló espectacularmente. Ella quería ver si él, aunque fuera por un momento, estaría dispuesto a humillarse y pedirle algo. Para ver si quedaba alguna parte de él que pudiera ser redimida. Sacudió la cabeza. Y fue un mensaje. «Para usted». Metió la mano en el bolsillo del pecho del que había sacado sus gafas. Sacó algo pequeño. No era la carpeta de cuero gruesa, ni el codicilo sellado. Era una llave. Una sola llave pequeña de latón antigua. Una llave de casa. La deslizó sobre la mesa. Hizo un pequeño tin metálico cuando se detuvo cerca de mi mano. «Exacta». Oh, ¿es la llave que ella dejó para usted? Nunca se trató de los relojes. Esa parte fue solo teatro, una forma de preparar el escenario. Miré el objeto pequeño y simple. «Entonces, ¿para qué es esto?» «Es la llave del ático», dijo Herrera. «Pero la caja fuerte adentro, la que ella mencionó, no contiene relojes. Néstor la hará taladrar y no encontrará nada más que cajas de terciopelo vacías. Otra broma final, supongo. Entonces, ¿qué hay en ella?»
Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Para qué es realmente esta llave? Herrera se inclinó hacia adelante. Hay otra caja fuerte, señor Torres. Una caja fuerte de pared, escondida detrás de una pintura en su estudio privado. Esta es la llave de esa caja fuerte. Hizo una pausa dejando que el peso de sus siguientes palabras aterrizara. En ella, dijo, está la evidencia original. Todo. El archivo completo y sin redactar de 2005. Todas las transferencias bancarias originales. Todos los documentos de la compañía fantasma que usted firmó. Y lo más importante, todos los correos electrónicos y cartas que ella le envió, rogándole que lo hiciera. Mi corazón se detuvo. Ella lo guardó todo, dijo Herrera en voz más baja. Mantuvo toda la verdad sin adornos encerrada durante 20 años. La confesión que escribió. Todo está respaldado por esto. Ella quería que usted fuera quien lo encontrara. Quería que usted fuera quien decidiera si hacerlo público o no. El dinero. Esa fue su disculpa, pero esto. Asintió hacia la llave. Esto fue ella devolviéndole su nombre. Extendí mi mano, mis dedos ásperos y callosos, cerrándose alrededor de la pequeña y fría pieza de latón. Los 160 millones de dólares. Eso era un peso. Era una carga. Una nueva prisión. Pero esta llave, esto era libertad. Toda esta experiencia me enseñó una lección poderosa. La verdad que he aprendido tiene un peso y una paciencia propios. Durante 20 años una mentira envenenó a toda una familia, volviendo a un hijo contra el padre, que lo había salvado en secreto. Pero una mentira construida sobre el silencio y la vergüenza no puede durar para siempre. La confesión final de Isabel me mostró que no importa cuán profundamente esté enterrada la verdad, eventualmente se abrirá camino hacia la superficie. Demostró que el verdadero honor no se trata de reputación, sino de los sacrificios silenciosos y desagradecidos que haces. Al final, un nombre limpiado por la verdad es una herencia que vale mucho más que cualquier fortuna. ¿Qué habrías hecho tú con la llave y esa carga de 160 millones de dólares? Háznoslo saber en los comentarios a continuación.